Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Con el corazón lleno de alegría y esperanza, nos encontramos hoy en este noveno día de preparación para celebrar la fiesta de San Jorge. Durante estos días hemos caminado juntos, alimentando la fe y el compromiso con nuestra comunidad. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Con el corazón lleno de alegría y esperanza, nos encontramos hoy en este noveno día de preparación para celebrar la fiesta de San Jorge. Durante estos días hemos caminado juntos, alimentando la fe y el compromiso con nuestra comunidad. El tema que nos convoca en este día es profundo y desafiante: fomentar una economía humanista y solidaria. En el año del bien común, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, trabajamos y compartimos en sociedad, para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Preside este día el Padre Víctor Cabañas. Iniciemos nuestra celebración poniéndonos de pie. La iglesia
¡Viva San Jorge! ¡Viva San Jorge! ¡Viva San Jorge! Fuerte aplauso entonces para el Señor que ha resucitado y que se manifiesta sobre todo a través de nuestro santo patrono San Jorge. Y qué lindo que es encontrarnos como comunidad. Así pues sereno y lleva. Creo que el año pasado estuve, ¿sí o no? El año pasado, sí, bueno. Pero un año iré yo ese llegué. Algunos ateco invitan, ven y vea lleva. Bueno, eso está lindo. Quiere decir que venía conserva ponara. Y hoy ya estamos a las vísperas de nuestra gran celebración como comunidad y eso nos alegra a todos. Nos encontramos sobre todo mirando y queriendo imitar. Eso es lo esencial y lo fundamental siempre en la vida de los santos. Imitar. Y en este caso la característica peña de Yipa, oña mañana de santo, de móvil el año de santo, ya está. Yo pensé que era más grande nuestro santo. Mira, se vemos mi lleva. Bueno, ahí está entonces la imagen de San Jorge, pero lo importante, y parece que ustedes no quieren verle al dragón. ¿Allá o cañiza y bebina entre las flores? ¿Sí o no? Parece que sí. Pero que esa ponana de dragón, vean. ¿Por qué? Y porque justamente hay que descubrir cuál es el mal, cuál es la cosa negativa. A San Jorge Oña de Poeina, a ver cómo tenemos que matar, hacer desaparecer todo lo que es negativo de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro país, todo lo que es negativo. Un allá cultuana, aña desaparecer. Esa es la enseñanza y es la pedagogía que la Iglesia nos enseña siempre. Y por eso continuamente lo volvemos a recordar, lo volvemos a traer a nuestra vida, pero que nos tiene que llevar a un compromiso en la vida personal, en la vida espiritual, y luego se va a ver en nuestra vida de comunidad, en la vida social. Bueno, queridos hermanos, con mucho entusiasmo vamos a rezar juntos, pero hoy no rezamos solo nosotros, sino que estamos a través de Ñande Yarañi. Ustedes saben que justamente en este mes de abril también nosotros estamos cumpliendo, a ver si saben, ¿cuántos años de televisión? 4 años de televisión. Entonces, como Ñande Yarañi, en nuestro primer canal católico que tenemos aquí en Paraguay. Y muchísima gente hoy nos acompaña. Nosotros en el último rating en todo el Paraguay. Ahora mismo esta misa, más de 350.000 personas ya te acompañan. Es mucho. Y es poco también al mismo tiempo. Podemos llegar a más, porque ya llegó 7 millones, lleva. Las 350.000 porque para evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios necesitamos, así como hace San Jorge, matar al dragón, hacer desaparecer al dragón, que nuestra vida sea un seguimiento de Jesucristo. Ahora sí que entiendo, él la vemos cañeina, porque ustedes ya son todos santos, entonces ya desaparece mal la lleva. Bueno, qué lindo que es eso. Vamos a interpretarlo así. Y miren, queridos hermanos, hay muchísimos hermanos que siempre nos acompañan. Y hoy yo estuve visitando al doctor Norman Zavala. Él va a cumplir, ¿ya saben cuántos años? 96 años. 96 años. Lúcido este señor. Siempre me suele recibir. Siempre pide que le visite para confesarse y sobre todo para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús y también recibir la unción de los enfermos. Así es que él dice que todos los días es uno de estos 350.000 que desde su cama, desde su lecho, nos acompaña. Así que un saludo para el doctor Norman Zavala. Y también hay otra familia, estos son un poquitito más jóvenes, pero como hay que hay 83, 84 ahí, el señor Félix Sosa y su señora esposa Juana, que también nos acompañan todos los días. Hoy este día ñonde, pero hoy nos piden oraciones especiales.
para que el Señor les bendiga, les fortalezca siempre y les ayude. Bueno, vamos a comenzar haciendo bien la señal de la cruz y con eso también el signo cómo vencemos al mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con todos ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa. Lo primero que vamos a hacer es ñañezú maiteta, laika tumia ñañezuta frente al crucifijo. Y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Humildes y penitentes, de rodillas ante el Señor, pedimos que el Señor nos purifique, nos limpie de nuestros pecados, en este momento de nuestro examen de conciencia, que dejemos de lado todo lo que es negativo, todo lo que mancha nuestro corazón, nuestra mente, y por eso con mucha humildad ahora vamos a ir cantando. Yo voy a pasar con este signo tan importante del agua bendita, rociando sobre nuestras cabezas, el agua que nos purifica, el agua que nos lava. Y mientras cantamos y pedimos perdón al Señor, también recibimos esa gracia y ese lavacro de parte del Señor. Nos dio la nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su iglesia hasta morir, resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. Como siervos sedientos a la fuente, venimos a beber. Cristo es la fuente de agua viva que sacia para siempre nuestra sed. El bautismo nos dio la nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. Nos dio la nueva vida. El bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. Como ciegos al borde del camino, venimos a Jesús. Cristo es la luz del mundo nuevo, que enciende nuestra antorcha con su luz. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oración. Dios nuestro, que para embellecer a tu iglesia otorgaste la gloria del martirio a San Jorge, patrono de nuestra comunidad, concédenos en tu bondad hoy, al celebrar sus vísperas, que así como San Jorge imitó la pasión del Señor, también nosotros, siguiendo sus pasos, podamos alcanzar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque creemos en el amor de Dios, dispongámonos a escuchar su palabra. Él nos enseña el valor de lo esencial y nos llama a compartir con justicia los bienes que tenemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían únicamente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postre ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, por eso alegrémonos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor
Aleluya, 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 aleluya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá sed, y el que cree en mí jamás tendrá hambre. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Viva San Jorge, viva nuestra comunidad resucitada. Un fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, ya vamos a sentarnos, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice hoy en este día tan importante, tan lindo, verdad, de nuestra vísperas? Ya estamos prácticamente concluyendo, verdad, del caminar que ustedes fueron haciendo desde el primer día del novenario. Y creo que todos nosotros ya sabemos, y muchas veces hemos reflexionado, y por eso es que les veo que así como comunidad se reúnen hoy, porque hacemos siempre un proceso. La vida cristiana es un proceso. Vea cuando este día antes ya en dúa lleva peña de yarañe, bella enseguida ya cambia pama, sino que vamos haciendo un camino, vamos afinando las voces, así como este coro tan lindo que tiene usted. Un fuerte aplauso para estos chicos que están aquí con el coro. Puras ahí por ahí, me gusta, así que felicitaciones. Creo que vos tuviste lo en el canal conmigo, ¿verdad? Sí, una de ellas le llamé, ya están algunos de ustedes por aquí. Bueno, así es que felicitaciones por eso, pero yo sé que aquí seguramente que la que enseña el coro y hacen todo lo que hacen, y en cualquiera de las actividades que realizamos, siempre comenzamos de a poquito. Ve que tú voy yo, o vengo la gente, voy yo, ya, sí. Ya la voy yo hoy. Hoy un poco, mañana otro, pasado otro, allá, sí. Pero hasta llegar a nuestro objetivo. Y el objetivo que el Señor nos propone a cada uno de nosotros es justamente el objetivo de que nosotros podamos llegar a lo que hoy nos decía la palabra de Dios. Y eso es lo que nos propone también San Jorge, ¿verdad? Con su vida. Quiere decir que ahí voy yo, lleva ese, luchar, pelear, utilizar la espada, utilizar entonces el arma para poder matar al enemigo, queridos hermanos. No es que así no van con este y allá raya o mañana y noina. No, ya está, está de pobre lleva. Y así entonces, y sobre todo, como aquí se nos muestra, ¿verdad?, la lucha contra el dragón.
porque el verdadero enemigo para cada uno de nosotros es el pecado. Y la Biblia siempre utiliza a los animales extraños, umiba y vea, umía, péchalo y burú, pero para darnos a entender que esa es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado nos trae solamente la maldad, el egoísmo, nos trae simplemente, queridos hermanos, destrucción en la vida de comunidad, en la vida de familia, en la vida espiritual, en la vida personal, en la vida de la capilla, en la vida de tu trabajo. Rejojabe. La oñe perume gatube. Hoy qué ojina, el mal, el dragón en este caso, nos lleva a la muerte. Y antes con la ave oye escribí en la Biblia, ave, Paraguay oye escribí en la Biblia, o menos Yaipurumo a otra cosa, Cupi, por ejemplo, y Gatu Yaipuru. Pecuaba la Cupi, pecuaba la Cupi, más jugar pero cómo hago la Cupi, más la cómo hago. Entonces, voy a ver cómo hace la vende po. Pues la Cupi, le joven de you. Y ande lo ve, jave, y mantener la Cupi. Anda y por allá de Yaputa, tú y Shan de Yaputa. Pero el Cupi y nosotros sabemos, queridos hermanos, que es tan silencioso. Vean con de ñandui, vean con de icuay, vean de un boje a puimba bebé. Sino que es arién de droga, pues vea tú ya es pulan de droga. Allí va. Porque es amanea ari. Anden de ñandui, jinara, en vez de catupe, o caru, ojo, jinara. Y más le voy a decir una cosa muy linda, pero eso ya es a nivel científico, a nivel de la biología, lleva. Va, esa mañana en Boe con a científico cuera. Dice que el cupií son dos animales juntos, había sido. Un bichito, un cupií que le decimos nosotros, había sido, son dos animales que están juntos. Un animalito pegado al otro. ¿Y qué hace uno? Uno lo que hace es cuse ruso y ya. Chi, 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 chi. O caru, hola. Y voy a matar, todo lo que es la madera, o carujo. Y el otro bichito que está pegado, entonces lo que hace es digerir. Ojo, la estómago, él lo digería, la otro y que tinte, a la otro digería, carujo, ese. Y después él hace ese, pero sabe túnel y veo ya por la cubí, pesabio, pe túnel y veo ya por, bueno, la veo ya por otro. Y a eso se le llama simbiosis. Simbiosis. Vea griego, vea la naña entende guasuina, va dice. Sim en griego quiere decir juntos, juntos. Bios, biología, bio, quiere decir vida. Vida juntos dice, vea la cubina, vea la cubina. Bueno, y así con el pecado. El pecado, queridos hermanos, siempre me mandan a Perú y lleva la oye, tipo a vender con asome, oye, tipo a vender droga, pupe. Siempre hay alguien que es el que va a transmitir ese pecado. La con la pecado la unte a bella, lleva. Sino que hoy mantendrá alguno la culpable ya es entre comillas. O mantendrá alguno la hoy cuame de la pecado. Y eso nosotros lo sabemos, porque esto pues es muy natural, muy humano, muy de la sociedad. Hoy mantener betén la hoy cuando en de elan de corruptos agua, allí va. O ven de puro paite, o ven de muchas gracias, te donde me ahí. Entonces, renunciar de alguna institución, hagan de renunciar de IPS, me vayamos más otro. O sea, siempre viene en grupo. Doy las años simbiosis. Vida juntos, se dice, vea. Apeago, queridos hermanos, quiere decir que entre nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender y tenemos que estar muy atentos, porque hoy San Jorge nos está invitando a mirar, a luchar, a esforzarnos. Deja higo cuña de ñande atiante jinaco ave lleva la ñamaña janguaya, janguay, moiteigo la ñane santo, tena peángola o alea cuello, lo que sea. Todo eso, y poná, y catuya y catuña mañana. Hay catuña gendulas, oye, pues. Pero queridos hermanos, hoy lo que San Jorge nos está diciendo es atención, cómo también nosotros vamos a vencer a ese que se te presenta en una manera, entre comillas, como el cupií, en forma organizada. Oye, organiza, ponamba, ella voy a pota lleva, la olla pues a ver y bahía.
Entonces también nosotros, por eso ahí viene la común unidad. ¿Sabe qué dice la comunidad? Que sigue ñandela, ñanda, ñamba, apoyo, ñandela, ñañe, moíamos de acuerdo todos juntos, común unidad, en la unidad juntos. A pesar de la diferencia que cada uno tenga en su vida, cada uno con sus proyectos, cada uno con un objetivo claro que el Señor puso en su vida y con una cualidad maravillosa que tiene. Upe ñandese yo que cual ñandeña mañana, ja ñamba apoño diepa. Ya la famosa oñón die página. Upe ñandela ñañemon bareteana es la comunidad, queridos hermanos, la única que puede vencer al mal. Juntos tenemos que trabajar. Por eso nos reunimos aquí como comunidad. Por eso San Jorge hoy nos reúne a nosotros, para que miremos estas cualidades. Pero aquí hay algo más todavía, queridos hermanos, porque San Jorge es capaz de llegar al martirio, es decir, a entregar toda su vida como testimonio. Dice, mártir en griego, veamos palabra griega allí, imagina. Y antes de que ya hay puro, la castellano, ya es mártir. Pero la palabra mártir, martirio, es una palabra griega. Y quiere decir que yo soy, de San Jorge, soy testigo de que es posible vencer al mal. Hay que cabalgar, es decir, con la fuerza, porque el caballo en la Biblia, el caballo siempre su simbología fue la guerra. El caballo es para la guerra. El caballo es para poder galopar, correr, perseguir al mal o también huir del mal. La huir ubinte yajata vamos a llevar. Ñane cane otanda yajamo ahí la mombireterei. Haupevica tú tañan de yarra lleva la otro uajina ñande yucajanguaisa. El dragón, queridos hermanos, tiene que ser vencido, pero para ser vencido nosotros tenemos que trabajar siempre en comunidad. Pero ahora viene lo lindo, porque hemos escuchado en esta palabra de Dios. Hey, pone treña de Yara hoy a través del Evangelio de San Juan. Más claro que esto solamente el agua. Más claro que esto imposible, queridos hermanos. Dice, la voluntad del que me ha enviado, de Jesús, la voluntad, Eva Peñan de Yara, es decir, Dios Padre. Se la gemin boujina, ayu ape ahí me pende a pitebe, ayu pombo es anguao, a esa caja anguao pm, va para la pota gina peñan de la pename, alleva. La voluntad de él, de Dios, es que yo no pierda nada de lo que él me dio. No pierda nada de lo que él me dio. Ya repetí mi vea, no pierda nada de lo que él me dio. Ñande yarando hipotay ababe, ñande abitaibe. Pregunta, hoy la ñandente ñañaco abejina ñañen buateaco abe ñañen boejangua, hayayu lleva peñan de ya no debe porque ya esa cua lleva peñan de ya indica tu moai jalamba ebeye ya pu. No es solamente por eso, queridos hermanos, sino que cuando Jesús dice aquí que la voluntad de Dios Padre es que yo, dice que fui enviado por Dios Padre para trabajar y traer el reino de Dios, buscar la unidad entre todos nosotros, quiere decir que ababete ñaimejai sacó humanidad ari, como mundo ari, ababe. No ye perdeña la veñan de ya no debe. Nadie, queridos hermanos, diga tú y la ya por la tapecanea llevan, diga tú y la ña cañí peñan de yarawi, de la voluntad del Señor, diga tú y la ya povea. Anila ñaño hundite ya lleva, upea con la dice ahí. La voluntad del que me ha enviado es que yo, dice Jesús, no pierda nada de lo que él me dio. O sea que tú ya la irresponsabilidad veñan de Yara. Veñan de Yara hasta el final, él es el primer mártir. Ñan de Yara lleva, ve mañana mi ve curusure y pon a la vende curusura y a ver qué linda cruz que tenemos aquí. Pero no tiene que quedar solamente en una hermosa imagen de la cruz, del Señor que se ha entregado por nosotros, sino que ñandera el jueterea entonces ogendura y tú has ido a cuesube de J será J en Bapo J en Mozarambia y cualca entero beteame es cuabota ñande el amor mío, el amor de Dios.
Pero ¿sabes cuál es tu misión, mi hijo? De JB Mundo Abeari. Ni que mi hijo ni peteí, vereje yarei, jinate. Te dejó que hapo y cuera. Te dejó que. O bebé, o cuá bebé, o ye sape a bebé y cuay. Y mondavera mo llevé, y ya pubera mo llevé, y corrutovera mo llevé. Te dejó hapo y cueri. Hasta que se dé cuenta, hasta que abra los ojos. No quiero que ninguno de la humanidad, que mi creación se pierda. O pega con la objetivo peñan de yara o huerecoajinara Japeomo be uñan de Jesús, jaiboyomo be uñan de. Llegó a Yujina y me pendaba y te veo veana. Y él fue el primero entonces que hasta el final, hombre acetería lleva a obear o mano hasta entregar su vida, Ahora moiteña de ya celebrar y la año de Semana Santa lleva, la año de Semana de la Pasión, muerte, pero la resurrección de Cristo. Para llegar a la resurrección, para que nosotros podamos levantar los ojos, porque veáis, se la resurrección, aña capuaña, mañana monburú, anila netindute y ginare mañana, ubirente. Mañana monburú, miren desde ahora hacia el cielo, de yara, ustedes que están resucitados, porque que simplemente estamos decepcionados. Ella llevan estos días a los 2 discípulos de Emaús. Ellos que tenían, dice, tanta esperanza, ahora no me iba a cuella, lleva peñan de llama, mina para esa opa. Entonces, hoy, ya para allí, ya para allí. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros y nos pasa continuamente. Pero el Señor no quiere que quedemos en eso. No quiere que quedemos simplemente pensando en las cosas negativas. Sabemos que hay un dragón. Sabemos que hay dificultades. Sabemos que hay injusticias. Sabemos que hay tantas cosas que nos desvían del camino de Dios. Pero Dios nos dice, no, mi hijo, yo no quiero que nadie se pierda. De ese mal. Y lo que hace San Jorge es justamente lo que nosotros le llamamos en castellano la imitación de Cristo. Ya repetí mi, vea, la imitación de Cristo. Fuerza, la imitación. Bueno, la imitación de Cristo, queridos hermanos, significa que nosotros, mirando el ejemplo, mirando lo que hace por nosotros, por nuestra salvación, nuestro martirio, queridos hermanos, no es porque nos van a crucificar así como le crucificaron a Jesús hace 2000 años. No es porque tal vez vamos a tener que morir o alguien va a venir y nos va a matar así. Alguna vez hoy cuayo mía, lastimosamente, ya no tendría que ser así. Pero el verdadero martirio es lo que cada uno de nosotros en su casa, en su comunidad, con sus hijos, en la escuela, en el barrio. Upeña de ñañona y no hará contra el dragón, ñañona y no hará con esa corrupción, ñañona y no hará porque el año de calle iba ahí. Ñañona y no porque el año de muralla, ñañona y no porque pegamos, ¿entiendes? O sea, por buscar algo bueno, algo positivo, donde podamos nosotros ser hombres resucitados. Porque resurrección quiere decir vida plena, vida alegre, vida en el camino del Señor. Entonces, por eso, hoy, celebrando las vísperas de San Jorge, para nosotros es demasiado importante. Siempre estos 2 elementos que son inseparables en la palabra de Dios. Jamás vas a encontrar solamente la palabra de Dios de dulce de leche y nave. No. Oye, pues no hay de mi hijo, ella tendrá que vea, ella que vea, ella engarecope que amore. Pero desde ahí ahora viene esa segunda partecita, queridos hermanos. Primero dice, yo no quiero que se pierda nada, sino que resucite verdaderamente, es decir, que tenga vida nueva. Y pues arorana, oye, realizana, pejogapuve, los hijos, la familia, los nietos y todos los que vienen detrás de nosotros tienen que recibir un mundo mucho mejor, queridos hermanos.
peñandeña me ea, peñandeña y cuame ea, peñandera pichape. Esa es la verdadera riqueza de la palabra de Dios. Pero no payo bebé, porque Jesús continúa su discurso. Hey, llegué ñande, bueno, mando ave. Esta es la voluntad de mi Padre. 2 puntos. ¿Cuál es la voluntad entonces del Padre Dios? Viendo por aquí. El que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Voy a repetir, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Pero repetimos, el que ve al Hijo, crea en Él y tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios Padre. Hay 2 cosas. El que ve al Hijo. ¿Y qué quiere decir? El que crea, el que cree verdaderamente en el Hijo, en Jesús. 2 verbos hoy por uno. Y el hebreo, ustedes saben, querido hermano, porque cuando vete hebreos y no lo llamamos del oriente. Jesús era judío. Jesús vivía y hablaba hebreo. Y entonces, ¿qué quiere decir ese ver? En griego, ellos escribieron la Biblia y utilizaron, o si no, si ustedes quieren decirlo también en hebreo, roé, oye, el hebreo ve, roé. Peña mise, peña guabala hebreo, ven, vaya, oye. ¿Tú moray? Roé. Upea. Da y arroz con leche. Roé. Jamás dice, vean, da ahí arroz mi niño allá lleva. Roé quiere decir ver, pero no quiere decir simplemente peisa superficial, mañar, esa, si a esa pama ya igual pama. No. El roé en el hebreo, en la Biblia, quiere decir mañana, jariña mindu, jaricuase, mañana cada vez más profundamente. Es como decir investigar, es como decir entrar, y que veña por tu hume, y cuamba eva upebe, y caracuyere mañana guaysa. ¿Cuál es el dragón? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en mi familia las cosas no funcionan? ¿Por qué en mi trabajo? ¿Por qué en mi capilla vivimos unidos o nos peleamos? ¿Por qué en mi barrio? Alguna vez con la ñan de barrio me voy, entonces, no, y sepa, y orendo porque entonces se cae cámara, porque ahora pues se ponen en las casas, ¿verdad? En el patio, las cámaras, muralla ari, mi cámara mía, o mañana de reina, o mañana baité. Ahí se la cuña que hay hoy coge de montaje, así no sé. O la policía o acá cuánto oye bobetea y usted no tiene aquí cámara o lo que sea porque hace para seguir la pista. Entonces yo tengo cuña que hay, señor policía anda de y la cámara ahí. Pero areco amo moscón cuña que hay amoite. Me hago pe balcón y todo el día cámara y se mañana y no ve. Hoy cua paitela hoy cua. ¿Cuánto asada, cuánto mía? Ley vecino me voy a po mani mani. Hoy pensé guay. De ahí por la cámara en aquel tiempo pues era mejor que cámara. A veces una vez enseñandea lleva. Jacob bebe ya es chamba, eva ya po peamba, eva ya mo, ve que niño putingo ya yo ayuda. Y ponamba ecola ya es cuano, lleva ya es chamba, eva lo ico acue veñan de comunidad, pero para ayudarnos en la necesidad, para ayudarnos a caminar juntos, para poder matar verdaderamente toda corrupción, todo error, todo pecado. El que ve. Entonces aquí no es, queridos amigos, un verso. Y si ustedes quieren traducir, porque hebreo veina, ahora estamos griego, vea tus escuelas y jorao. Con la misma cosa, que roe. Upea, ñaneñe eve, y gutobeta. Va a irse ñaneñe eve la ver. Ella es esa cuaje, ese wea. Ella es esa cuaje, ella es esa pea. Vea, ese inhala había sido esa palabra roe, jajorao. Estoy que ven a ver tu ella es esa cuaje, amigo. Va eva la ñaicote, vea, coña de comunidad, vega tu anguayza, la San Jorge, y hay señal de este día, ya yucaja anguayza, pe, y ahí.
Ñambo desaparece, Juan ya la ñane comunidad de la Iba y mía. Ahí está. Ese es el ver. Ustedes saben que la lengua hebrea de la Biblia es muy parecida con el guaraní. Aunque usted no lo crea, sin embargo es así. Porque son lenguas muy primitivas, lenguas muy antiguas. Y entonces se parece mucho el guaraní con el hebreo. Y entonces cuando te dice ver, quiere decir Yaipurujay señande. Pea, doyesha kwai. Hamba ebio dice la doyesha kwai. Pea gojesare la eina. Está diciendo del ver. Pero al mismo tiempo dice tener conciencia en todo caso. De entrar en sí mismo, percibir, entender, saber qué camino tenemos que hacer para poder hacer el bien y para evitar el mal. El que ve al Hijo. Ver al Hijo significa justamente nada veina. Ver al Hijo significa conocer y saber el camino de Dios para poder hacer nuestro camino de santidad. Es santo patrono. Y después la segunda palabrita, el segundo verbo, creer, creer. La hebreo. ¿Cómo se dice creer en hebreo? Dale, fuerza. ¿Eh? De señora. ¿Voy año de con? 60 años. ¿70 o 60? ¡80! A veces 80 años en el Icuamo, a veces ya es hebreo, ¿verdad? Creer. ¿Y usted, señora, cuántos años tiene? 81, nega nave, un fuerte aplauso, ganasue. 81, peor. Bueno. Bueno. Más peor vea más que 81. Muy peor. Nada es ahí. Mañana. ¿Cuánto tiene? Don Rodríguez. No estuvimos hoy, nada. ¿Voy año de conde? De Iguavima. 90, hey. De Iguavima, de papá, Iván. O ganaba este, pero que te da 90 años. Bueno, fíjense, ¿saben por qué les digo eso? Yo no sé, padre, yo no hablo hebreo. Va a violar por andutase. ¿Saben cómo se dice en hebreo? Creer, ¿saben cómo se dice? Amén. ¿Va a eso oye? ¿Va a eso oye? Va a eso belleta se anda ay ponda yenda pi cuain va eso oye. Cape yupe comulga, pe yupe a nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En va va. Amén. Gloria al Padre. Amén. Ahorita se conda y cuaima eso allí. 80 años más de abuela. Amén. Anina igual a la creo. Dice. Con anga yo mande. Aunque sea y volver con mundo ya lleva. Ya a mí va la ya eva Amén y dice creo. Y bueno. Miren, queridos hermanos, ¿qué quiere decir el amén? El amén en la Biblia. Creer. ¿Pero qué quiere decir creer? No es solamente aquí una cuestión de la cabecita. No. Mira, hay pues hay cuando. No es eso. El amén, queridos hermanos, el creer significa que yo me adhiero. Allí ya arañe prende. Senda por ir se mandó a la semicina allí año menos 5 o 6 años porque se será se te ama no agueja. Cada vez que esa vez se sube o ula se endave o lo que sea, entonces añe prende beisaire. Añe te veo pita se ve en acá. Cada vez que esa vez se sube, añe prende beisaire. Anda poimo a ver y bueno, upeago mi hijo querido hermano, upeago dice la amén. Amén ko dice ina pela yeikua ñande yara yerure ñande, upeare ñande ya yetu uese anda ya poibeisui. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros decimos, creo, quiere decir eso. Me adhiero, Señor, a lo que tú me propones. Agüero viañe te veñan de yara y así a opear ese con anda dai poria poiveana y shubi. Dai poria poiveana y shubi. Eso quiere decir el amén, querido hermano. Así que te ya ni que nayan de esa y vete y nanga yo llega por ando vaya el amén apellece cualquier virore. ¿Listo más? Tenemos que saber que cada vez que nosotros nos acercamos ahí a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, bella ella vejina, amén, ñande ella eina, allí tu undereje ñande yara porque hay cuá, la nereje indica tu moijamba de bella po.
Anderes aemante y catuta ya por la serapejina, como tú, Señor, me pides. Por eso dice, el que ve, abre los ojos. Y el que cree, el que se adhiere a él, entonces es el que tendrá la vida eterna. Termino, queridos hermanos, simplemente para decir, porque en el Evangelio de San Juan es por eso que en un momento Jesús se va a presentar y nos va a decir, yo soy el camino, ¿habéis? La verdad y la vida. Ya repetí, Jamie, yo soy camino. Porque eso quiere decir que vos abriste tus ojos. Reyes esa página de que el Señor es el camino, que el Señor es la verdad y que el Señor es tu propia vida, los tres elementos. Jaupear entonces la reyesa cuariré lleva, porque rey cuama, pues rey cuareyesa pea. Rey que venía tu momento entonces rey coanga, señan de yara anda poimo a viman de yache tu uman de señan de yara. Dai por ya poyan de hui porque hay cuama maban de andere indica tu mayo y allá pompa de vejinara. Y entonces el camino quiere decir todo el proceso de cambio y de conversión ya poana. Peña es huella y peña moñepunuguri nuestra misa. Ve coro, por ejemplo, ñepunón sayajigüey, las primeras músicas, ¿verdad? No es que uno ya sabe todo, no. Cuando hay una música nueva, ñepunún, allá por la proceso. 1, 2 y 3 y 4 repeticiones. Y eso en cualquier cosa de nuestra vida. Ñañepunún allá poete y proceso. Jope, ñande y cuajo y coñande y profesor no venga todavía. Segundo, ese es el camino. Toda vez que hacemos un camino del conocimiento de Cristo para vencer el mal, llegamos a la verdad. Es decir, que todo camino te va a llevar a la verdad absoluta, es decir, a tu objetivo. Va ese ese objetivo. Moshe la anguajesejina. Va él allá posea con mundo apeari. Va él ahí botada en pese familia, güey. Va él ahí botada pese de coe, güey. Va él ahí botada a ver la comunidad San Jorge, güey. ¿Qué es lo que queremos? Esa es la verdad, llegar al objetivo. Para eso vas a hacer un camino para llegar a la verdad. Y por último, la vida, que significa el guanive y gusto a llevar. Pero en hebreo, ¿saben cómo se dice? Hay. Da en naranja hay. Hay vida, vida, vida. Hamba dice upea dice realización y planificación. Upea dice ko anga yendende arur ko anga yendere y cuajare ajamba ere y porque llegaste a tu objetivo. Y gusto y tereingo la ñanguajeno a nuestro objetivo. Levanten la mano todos los que son, por ejemplo, a ver, olimpista, levanten la mano todos los olimpistas, olimpista, ya igual a mí, pendesa yo iba a ver la olimpista, pero en fin, más o menos, pende arur y buscamos hoy la vez mañana ya a veces, porque está con la copa. Otro día quiere. Bueno, segundo, levanten la mano todos los cerristas, todos los que quieren sufrir en este mundo. Todos los cerristas. Por ejemplo, hablan de objetivos. Quiero salir campeón de la Copa Libertadores. ¡Ay! ¡Ay! Quiere decir vida, realización, llegar a la vida plena. Y por último, levantemos las manos, todos los que somos de Guaraní, Anishen entre 4 teñaigo, a ver. Dayumo a ver, mago, tu hago a veces. Con anga de peña convertir patas, ojalá que esta presencia de la palabra de Dios les convierta a todos ustedes. Yayuca al dragón. Bueno, queridos hermanos, entre chiste y de vera, la palabra vida, por eso dice camino, verdad y vida. Vida quiere decir que vos llegás a tu campeonato, quiere decir que vos llegás a tener el título de santo, el título del verdadero cristiano. La ñaceno campeón entero de allá, entero de allá vayan de arur. Y eso es lo que hoy nos propone nuestro querido santo San Jorge. Entero de que nos entonces ñas en Duponá, veñan de Yara, ñeru, vivelas y añandé, ¿verdad? El ver, el yehesacuá, el creer, el adherirnos al Señor es el que tendrá vida, vida, vida eterna. ¿Por qué? Y porque eso quiere decir para nosotros la resurrección. Yo lo resucite en el último día, es decir, que nuestra comunidad sea una comunidad feliz, que nuestra comunidad sea una comunidad generosa,
Que nuestra comunidad salga verdaderamente a anunciar la palabra de Dios peñande yarañe, para todos, porque todos tenemos que ser felices. Nadie tiene que estar amargado, ni nadie tiene que estar sufriendo a causa de nuestros egoísmos. Que así sea. ¡Viva San Jorge! ¡Viva San Jorge! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para el Señor, entonces. Muy bien, qué alegría, querido hermano. Ñañimoita de pie, Goanga, Haña presentada Peñan de Yara en Ondepe. Nuestras intenciones y oraciones. A cada intención, digamos con fe: Padre, aumentanos la fe. Padre, aumenta nuestra fe. Para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseñe a compartir con sencillez y alegría lo que tenemos, construyendo juntos una sociedad más justa y fraterna, oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que los gobernantes y responsables de la economía mundial busquen el bien de todos, especialmente de los más pobres, y promuevan una economía justa, solidaria y respetuosa con la vida y la dignidad de cada persona, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que todos los que sufren hambre y no tienen lo necesario para vivir, encuentren en nuestra comunidad la ayuda y la cercanía que necesitan, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que todos nosotros, reunidos en el final de este novenario, nos esforcemos por ser verdaderamente ricos a los ojos de Dios, viviendo los valores que acabamos de escuchar en el Evangelio, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que el Señor conceda el descanso eterno a todos los difuntos, especialmente a los de nuestra comunidad, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Vamos a pedir especialmente entonces hoy también por esta persona que pide por su salud, el doctor Norman Zavala, que va a cumplir ya 96 años, agradecemos por su vida. También por el señor Félix, su señora esposa Juana, que también nos acompañan y piden también por su salud. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Con las ofrendas de pan y vino, pongamos también en el altar del Señor el deseo de construir una comunidad solidaria donde el fruto del esfuerzo de todos se comparta con justicia. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso.
En esta santa conmemoración del mártir San Jorge, recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que te ofrecemos para que nos obtenga el perdón y nos ayude a vivir en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en este tiempo de Pascua en que Cristo ha vencido a la muerte. Porque la sangre del mártir San Jorge, nuestro santo patrono, derramada como la de Cristo en la cruz, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con la gente pastoral, con los ministros de la comunión, con los diáconos y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente hoy por nuestros hermanos que imploran tu bendición, por el doctor Norman Zavala, también por el señor Félix Sosa y su esposa Juana. Y también te pedimos, Señor,
por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. ¿Cuánto tenemos? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús se hace pan para que aprendamos a compartir con los demás todo lo que somos y tenemos. Con fe y disponiendo el corazón, acerquémonos a comulgar.
Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar, a pesar de tu grandeza y de tu santidad. Me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y de humildad, para así lograr llegar a la santidad. Te recibo hoy con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy. Permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Te recibo hoy. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar, a pesar de tu grandeza y de tu santidad. Me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te recibo hoy con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy. Entonces vamos a arrodillarnos y vamos a rezar a nuestro santo patrono. Vamos a pedirle la gracia que necesitamos, como siempre, en nuestra comunidad, en nuestra vida. Bueno, no Pepe Lañán es santo, así es que todos los que puedan arrodillarse aquí frente a nuestra imagen, entonces, y pedir las gracias a Dios por nuestra comunidad, por nuestra familia. Antes de iniciar esta oración a San Jorge, cada uno ponga en su corazón cuál es esa gracia, cuál es ese milagro
del accionar de Dios en nuestra vida. Rezar primero por nosotros, cuál es la acción que Dios debe hacer para que pueda matar a ese dragón que es nuestro vicio, nuestro pecado, nuestras situaciones difíciles, dificultades en nuestra vida. Pensamos también y rezamos por algún ser querido. En alguno que necesita verdaderamente hoy también ser protegido, y por eso rezamos también por intercesión de San Jorge, para que el Señor le libre. Alguna vez ya le coñan de roga vela y caúa, por ejemplo. Bueno, ya llegó eso para que pueda morir ese dragón, para que el Señor, por intercesión de San Jorge, le pueda curar. Ya esa huella estaría para ver lo que quiere Dios, la voluntad, y esa cuaje se vea. Para creer, es decir, adherirse verdaderamente a la fuerza y la gracia de Dios para poder hacer el cambio de vida y del corazón. Si no, no hay pues ya pongan para ver. Así es que pensamos y pedimos por esa persona, por nosotros mismos y por nuestra familia. Y como último, también pensamos un poco en nuestro país. Está allá la cucule leña de Betebe, la dragónina. A mí allá yuca baitea. Tiene que morir el egoísmo, tiene que morir toda corrupción, tiene que morir todo aquello que no nos deja construir el reino de Dios. Oración a San Jorge. Andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos, teniendo pies, no me alcancen, teniendo manos, no me atrapen, teniendo ojos, no me vean, y ni con el pensamiento ellos puedan hacerme mal. Armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán, cuchillos y lanzas se quiebren sin mi cuerpo tocar, guardas y corrientes se rompan sin mi cuerpo atar. Jesucristo me proteja y defienda con el poder de su santa y divina gracia. Virgen de Nazaret, me cubra con su manto sagrado y divino, protegiéndome en todos mis dolores y aflicciones, y Dios, con su divina misericordia y gran poder, sea mi defensor contra las maldades o persecuciones de mis enemigos. Glorioso San Jorge, en nombre de Dios, extiéndeme tu escudo y tus poderosas armas, defendiéndome con tu fuerza y con tu grandeza, y que debajo de ti mis enemigos queden humildes y sumisos a ti. Así sea con el poder de Dios, de Jesús y del Divino Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Jorge, San Jorge, San Jorge. ¡Viva San Jorge! Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar ahí a nuestros coordinadores de la comunidad. Ya en domingo va la de actividad, cómo estamos, y así entonces para la fiesta de mañana.
Ave María Purísima. Damos las gracias de todo corazón a nuestro Padre Dios por esta hermosa celebración eucarística. Y le decimos al Padre Víctor Cabañas, un Dios se lo pague. Ñanteyarañe, ella está comprometido para la fiesta patronal del año que viene, Dios mediante, vas a dar la fecha nomás ya para ahí. Así que ya estás comprometido. Muchas gracias. Vamos a saludar al que está de cumpleaños, a los que están de cumpleaños. Nuestra hermana Graciela, felicidades y bendiciones. Ella es de la comunidad de San Pedro. Bendiciones, hermana. Leónidas, ella no se encuentra, pero siempre fue nuestra bienhechora. Así que felicidades y bendiciones que le llegue también a ella. Agradecimiento especial a los monaguillos, al coro, al ministro de la comunión. Fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Están también las comunidades de María Auxiliadora, San Pedro, Inmaculada. Si de alguien me olvidé, réteme después. Muchas gracias por venir y acompañarnos en nuestra novenaria. También a la señora Amada le damos las gracias de todo corazón porque ella desde el vamos me ayudó en esto, así que fuerte aplauso para ella que está allá con el... Gracias también al equipo de liturgia. Fuerte aplauso para ellos. También está en circulación nuestra rifa a 10.000 y no más. Tenemos también al término, estamos todos invitados a la serenata en honor a San Jorge, así que cada uno vamos a quedarnos o irnos y venir otra vez, vamos a cantar, bailar, así que ya están por ahí nuestras bailarinas también. Al término tenemos un pequeño compartir y hay una parte de la comunidad, la señora Celia quiere hacerle una entrega de presente al padre. Adelante, doña Celia. Después hay que mostrar el regalo. Lleva, doña Celia. Ya es acá la año de regalo. Va, Eva la UA. Bueno, muchas gracias. Mava. Oscar Sánchez Fariña. Carlos Fanel. Carlos Fanel, Oscar Sánchez Fariña, su esposa. Y ella del año 1954 por ahí. Paí Coronel. Sí. Paí Guido Coronel, Carlos Fanel. En su memoria. Entonces mañana. Oye, entonces algo agrícola, entonces. Carlos Fanel, vení poco, atajame aquí, ayúdame. Bueno, vamos a ver un poco el regalo. En memoria de un exalumno también ahí, salesiano de corazón en Carlos Fanel. A la cuenta estaba en la envoltorio, ¿verdad? Está la voz ahí. Pero ñanguajé a lo final, ahí estamos. Miren un poco. Qué maravilla, che. ¿Quién es este? San Juan ¿Quién Bosco. es este? San Juan Bosco. Muy Atrás bien. también tenés que mirar para ahí. Atrás. Aquí también. 4 años. 4 años ya de Yarañé, entonces. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahí qué dice? ¿Qué dice la última parte aquí? Aquí Recuerdo de San Recuerdo Jorge. de la capilla San Jorge. Un fuerte aplauso entonces para la capilla San Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer a ustedes, ¿verdad? Que me han invitado.
Haga ya, agendamos ahí para el año que viene, y dice. Así es que, entonces, nacañimo ahí y vende huira, lleva. Bueno, y como siempre ustedes saben, ya que hablaron ahí de los 4 años de nuestro primer canal católico, ya gracias a Dios, ahí tienen. Así tan sencillo, ¿verdad? Pero todo eso es robotizado. Ahí va a ser yo le vea. Ahí la ñaca va a ser yo le chum. Pecha belleza a vamos a vender a ver. Así es que entonces, gracias a Dios, con la colaboración de tantísimas personas, y eso tenemos que agradecer de todo el país, ¿verdad? Y cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo. Nada, la vender vamos, ahí está. En vivo y en directo. Peña perfumado, ahora, eso es la gente, ya, o esa veinte, imagina, endereza. Y esto también ustedes después, llegando a su casa, pueden ir a ver otra vez. Pues yo miro siempre otra vez después. ¿Sabe por qué? Porque estaba ahí la oquea durante mi homilía. Entonces me hacía a controlar paitejina. Mío, ¿qué hago? Ese homilía allá, mía, oye, castigada ahí no, mía. No vamos a ir a la vida eterna, otra al infierno, que vea. La pequeña mientras va yo. Bueno, así es que también yo les agradezco. Y los que quieran ayudar, ahí siempre traemos nuestra alcancía. Mira por ahí atrás, una bebé. A ver, está en lo que veo, solamente esa puerta va a estar habilitada hoy, ¿está? Uperimente me sienta de ella. Bueno, y ustedes saben, es tan lindo porque de a poquito la gente, en la medida en que se va adhiriendo. Hoy justamente me estaban diciendo que hoy recibimos la llamada telefónica de 2 personas que se adhirieron. Y la señora, que es la secretaria, ¿verdad?, de Ñande Yarañe, la señora Carmen se llama, ella está desde Lambaré, ella nos ayuda. Dice: padre, tenemos nuevos padrinos. O sea que se ponamos hoy este día Hinaguri. Upeante hoy la cero ayuda Hinaguri. Si no, pues ya opamos a Hinaguri. Eso bueno. Hizo el milagro San Jorge. El milagro de San Jorge, ¿cierto? Dice: nuevos padrinos para Ñande Yarañe, la señora Luisa Arce y el señor Arnaldo Cristaldo. Entonces, 2 personas que hoy, así como todos ustedes que ven también Ñande Yarañe, levanten un poco la mano los que ya conocen y vieron Ñande Yarañe, hoy va lo y la gran mayoría ve cuamo, mira. Entonces, carrera vaqueta o peña se llave. 1 a 1, listo. ¿Por qué? Y porque justamente yo siempre le digo a la gente, Ñande Yarañe es el canal que funciona justamente con la gente, con el pueblo, y cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Aquí nadie pide y dice tanto PMEANA, no, sino que cada uno de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su generosidad. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Bueno, muchísimas gracias también por esta invitación y que Dios les bendiga y sigan trabajando con mucho entusiasmo. Gracias, Padre. También quiero decirle que mañana a las 5 de la tarde es nuestra procesión y la chocolatada pasó para el sábado a las 16 horas, ¿verdad, Nancy? La chocolatada para las 16 horas, así que le esperamos a todos los niños. Oración final. Padre y Señor nuestro, en esta celebración hemos recibido con alegría tus dones celestiales. Te pedimos que cuantos anunciamos la muerte de tu Hijo en este divino banquete, merezcamos participar junto con los santos mártires, hoy con nuestro santo patrono San Jorge, de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y las personas que quieran recibir una bendición especial, yo me voy a poner ahí y voy a hacer la imposición de las manos a todas las personas que desean hacer esto. Y todos los demás después ya podemos retirarnos en la paz del Señor.
Y viva San Jorge. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente